En este video estaré enseñando una estrategia para la búsqueda de la literatura científica para realizar su trabajo final de grado. La búsqueda de la información documental científica en Internet es un proceso complejo de actividades organizadas, sobre todo con una estrategia de búsqueda. Estas actividades van a ayudarle y estarán dirigidas a identificar y localizar la información científica confiable y necesaria con el único propósito de ayudar a su investigación. Bienvenidos. Bienvenidos a la clase de búsqueda y gestión de la información científica para su trabajo final de graduación. Al final de esta explicación teórica estaré realizando una actividad práctica para que su estrategia de búsqueda de la literatura científica sea más completa. Mientras más sintética, organizada y planificada sea una búsqueda, sin duda serán mejores sus resultados. Por ello, puede ser oportuno seguir estas recomendaciones. ¿Qué información busco? Definir exactamente qué es lo que estoy buscando nos va a ayudar con una pauta para el inicio de esta búsqueda científica. ¿Dónde buscar? Bueno, las fuentes de información son variadas. En el Internet encontramos los repositorios científicos que van a estar a disposición del estudiante para buscar esta literatura científica necesaria para los trabajos de titulación. ¿Cómo buscar? Es necesario realizar una estrategia. Al final de esta explicación teórica realizaré un ejercicio práctico dentro de las bases científicas para enseñarle. Sobre todo, debemos conocer las técnicas documentales. ¿Es de calidad la información que vamos a recibir? Hay que evaluar de forma crítica toda la información científica que vayamos a recopilar, debido a que no todo lo que encontramos en el Internet puede ser de ayuda. La usaré de forma ética. Es necesario detenernos en esta instancia para evitar el plagio a través de la correcta citación y las referencias científicas de acuerdo a la normativa. En el caso de psicología, utilizaremos normativa APA. Es necesario también ayudarnos de los gestores bibliográficos, por ejemplo, Mendeley, Sotero, entre otros. Aquí, por ejemplo, tenemos las principales fuentes de la información para recuperar información científica, las bases de datos como, por ejemplo, Scopus, PubMed, pudieran ser unos repositorios excelentes para recuperar información. Siempre es recomendable ver información en inglés porque pues está de mejor calidad. La búsqueda de la información científica vamos a iniciar con un procedimiento clásico, es decir, por temas, buscando palabras claves, buscando descriptores. Esta es la forma más básica. Otras maneras de buscar es localizar un documento que sea absolutamente pertinente en su tema. Algunas búsquedas buscarán documentos similares, referencias, citas y citas recibidas. Buscar revisiones bibliográficas, revisiones sistemáticas, metaanálisis, buscar autores, buscar revistas e instituciones más relevantes que se relacionen con el tema de su investigación. La búsqueda de la información científica inicia con escribir una frase resumen de lo que quiere buscar. Luego, identificar los conceptos principales, buscar sinónimos, términos relacionados. Aquí lo que conocemos como tesauros, las equivalencias idiomáticas es muy importante y luego establecer una estrategia o ecuación de búsqueda a través de los operadores booleanos y los truncados. Pon por escrito tu necesidad de información. Ejemplo, necesito artículos científicos sobre cuidadores de pacientes con demencia y donde se hayan empleado test. Primero, entonces, vamos a desglosar las distintas ideas y conceptos que incluye. Buscaremos palabras alternativas y sinónimos para cada uno de los términos
Para ello nos podemos ayudar de herramientas como diccionarios especializados o los famosos términos denominados tesauros, diccionarios bilingües. Por ejemplo, recomiendo hacer una tabla práctica en la que nosotros pongamos, si yo necesito test, pues los equivalentes sería un cuestionario, también sería o escalas o medidas, ¿no es cierto? Y también en la parte de cuidadores, traducir el término, traducir con los descriptores científicos que se utilizan en los diferentes artículos. En demencia senil, por ejemplo, pudiéramos poner la enfermedad de Alzheimer o también la demencia traducida al inglés. Luego vamos a buscar la información ayudándonos de los relacionadores lógicos o denominados también buscadores booleanos. Por ejemplo, existen tres operadores lógicos conocidos como operadores booleanos, es decir, el AND o y, ¿no es cierto? El OR y el NOT. Por ejemplo, si queremos buscar publicidad and autoestima, recuerde usted si es que pone en español, es importante que el operador vaya siempre en inglés. Entonces, al poner esta estrategia va a recuperar todas las palabras. Es decir, el AND es un operador que incluye publicidad and autoestima. Va a buscar relación a los términos y hace una búsqueda más específica, el OR. Por ejemplo, toxicomanía o drogadicción. Alguna palabra, es decir, que amplía la búsqueda, las variantes de un término. Existe aquí una utilidad cuando el primer intento de búsqueda arroja pues pocos resultados, utilizamos este operador que es incluyente. El NOT, estrés not académico, es decir, que aquí va a excluir una palabra, solamente le va a buscar estrés y nada de educación, nada de lo académico. Posiblemente nos dé resultados eh, que restrinja una de las variables. Otras utilidades, por ejemplo, la adyacencia o las comillas. Un conjunto de palabras se busca con una frase exacta. Para recuperar un documento, todas las palabras deben recuperarse en orden. Por ejemplo, si ponemos entre comillas Organización de las Naciones Unidas, esta búsqueda se realizará exclusivamente sobre esta organización. Un truncado, por ejemplo, un asterisco, una coma y un signo, pues pudiéramos nosotros sustituir una cadena de caracteres, es decir, nos permite buscar la raíz de las palabras. Por ejemplo, transex. Y si ponemos un truncado de un asterisco, va a recuperar toda la terminología y toda la información sobre transexualidad, transexual y transexuales. El comodín o signo de interrogación, el comodín sustituye un carácter. Por ejemplo, al querer recuperar los términos de woman o woman, bien podemos poner este comodín para que nos ayude a recuperar estos dos significados o dos palabras que en ocasiones hay una confusión o hay una totela, estas dos palabras. Aquí tenemos un ejemplo de una estrategia de búsqueda. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar la evaluación del síndrome del cuidador de pacientes con demencia y Alzheimer, nosotros vamos a utilizar los operadores booleanos y vamos a identificar, pues, cuáles. En esta búsqueda de información científica, una estrategia. Por ejemplo, si nosotros queremos buscar información sobre la evaluación del síndrome del cuidador en pacientes con demencia o Alzheimer, nosotros realizamos esta estrategia de búsqueda utilizando los operadores booleanos. Es decir, podemos, la palabra evaluación, bien pudiéramos determinarlo como test, como cuestionario o como escala. En este caso vamos a poner test y vamos a truncarle, ¿se acuerdan? Del asterisco, ¿no? OR.
test o cuestionario. Para ampliar un poquito más la búsqueda, vamos a poner test o cuestionario. Recuerde usted que el operador booleano siempre debe ir en inglés. Para que esto sea truncado, vamos a poner entre paréntesis. Aquí, posteriormente, ponemos el otro buscador booleano denominado AND, entre paréntesis, demencia o Alzheimer. Y cerramos paréntesis y cuidadores y truncamos esto para que no existan, por ejemplo, personal de salud, pueden ser, ¿no es cierto?, casas de acogida, sino exclusivamente se refiere este estudio a cuidadores de primer grado, en este caso familiares, que son los más afectados con el síndrome del cuidador. Entonces tenemos una primera estrategia con la cual vamos a trabajar la parte práctica. La búsqueda de información científica, ¿qué ocurre? Muchos resultados, cuando posiblemente nosotros no hacemos una estrategia adecuada, nos va a dar muchísimos resultados. Entonces, para esto vamos a utilizar los filtros, añadir conceptos usando el AND para concretar la búsqueda, eliminar términos genéricos que aporten muchos resultados, eliminar truncados, busca en campos más específicos. Pocos resultados. Si nosotros tenemos pocos resultados de nuestro tema que pretendemos estudiar, entonces vamos a añadir sinónimos utilizando el operador booleano OR. Usar truncados. Además, se sugiere sustituir términos específicos por otros más genéricos, ¿no? Y busca en todos los campos. Es muy importante que previo a armar esta estrategia de búsqueda, usted haya revisado y haya leído muchísimo la literatura científica para que pueda tener otro tipo de conceptos eh, o campos para que pueda sustituir la información. La búsqueda de la información científica también nos puede ayudar muchísimo a la administración de las fuentes del Internet, como por ejemplo grabar, imprimir, enviar, mandar a un gestor bibliográfico o crear una alerta. De esta manera nos va a permitir que apenas salga un artículo científico sobre la temática que busque, nos avisen al correo electrónico. Acceder al documento original es bastante bueno. En ocasiones nosotros nos encontramos que hay autores clásicos que no podemos, si no han tenido otra teoría que falseen esas teorías, pues siguen estando en vigencia, no importa el año. Esto es muy importante. Por ejemplo, Google Académico es una plataforma bastante útil en la que nosotros podemos buscar literatura científica de buena calidad y con una estrategia un poco más amigable. Por favor, sin plagio en su trabajo final de graduación es una de las metas que el científico nuevo o que el profesional nuevo debe garantizar en sus trabajos de fin de grado. Una vez que realicemos las búsquedas y tras obtener y evaluar la información, incluyendo y excluyendo los resultados con nuestros criterios, procederemos a redactar nuestro trabajo de investigación. En este momento, será fundamental que reflejemos las fuentes empleadas, sean estos libros, artículos, periódicos, páginas web, acordándose que más del 50% se recomienda que sean artículos científicos y si son en inglés, pues mucho mejor. Si no citas, incurres en una falta de honestidad académica y es contrario al uso ético de la información. En la bibliografía o en la biblioteca de nuestra universidad tenemos los manuales del APA, también tenemos las guías que nos van a facilitar, tenemos más videos tutoriales sobre los gestores bibliográficos que le van a ayudar a elaborar las citas adecuadamente. ¿Qué hay que citar y cómo? Debemos citar una obra, texto, música, imagen, secuencia de una película, siempre que se copie cualquier fragmento de ella. Esta copia puede ser literal, exactamente igual al original, no literal, por ejemplo, cuando resumimos o parafraseamos, siendo este segundo
el más indicado y el más utilizado por la mayoría de trabajos finales de graduación. ¿Cómo lo hacemos? Siempre siguiendo un estilo o una norma. En el caso nuestro, pues APA 7 iría bastante adecuado. Recomiendo el gestor de referencia bibliográfica Mendeley. Es importante que usted en este canal revise las guías de Mendeley para que usted aprenda a manejar este software y de esta manera organice mejor las citas bibliográficas e incluso el trabajo garantizado de los metadatos de su artículo científico. Cree una base de datos con referencias bibliográficas. Esto vamos a hacerle un poco más práctico. Es un software libre el Mendeley, que es compatible con todos los sistemas operativos y que incluye todos los buscadores. Además de esto, los puntos positivos nos va a ayudar muchísimo porque es un gestor de información de documentos, es una plataforma gratuita y que pudiéramos incluir a nuestra red de investigadores, si es que nuestro trabajo estamos haciendo entre dos estudiantes, también se puede trabajar. La facilidad y la importancia de las referencias mediante la aplicación web, extracción automática de metadatos y las referencias desde el PDF. Recupera información adicional desde PubMed, con DOI, con Crossref. Es muy importante. Además de esto, nos permite sincronizar automáticamente los datos entre la aplicación web y el escritorio. Aprovecha mejor su trabajo y le ahorra bastante tiempo. Puntos negativos del Mendeley, pues para poder, es necesario que usted, para que obtenga todas las funcionalidades, debe instalarse la versión de escritorio. La información importada de muchos artículos científicos, de muchos recursos, a veces suelen estar incompletas, por los que tenemos que trabajar primero en la revisión de los metadatos. Esta información de Mendeley puedes encontrar otros videos en mi canal. Vamos a trabajar el ejemplo finalmente de la estrategia de búsqueda, la evaluación del síndrome del cuidador de pacientes con demencia o Alzheimer, ¿no es cierto? Entonces nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, la palabra evaluación vamos a sustituirla con un sinónimo, por ejemplo, test o cuestionario, ¿no es cierto? Entonces, por eso, entre paréntesis, ponemos la palabra test o, que es un operador booleano, y cuestionario. Y estos dos términos los truncamos con un asterisco para que los motores de búsqueda de Google pues no vayan a otros términos. Incluimos también and, ¿no es cierto?, entre paréntesis, demencia o Alzheimer. Truncamos de la misma manera, también incluimos a la variable principal que serían los cuidadores, and cuidadores. Una de lo importante que debemos recordar siempre es que los operadores booleanos siempre se sugiere poner en mayúscula. Aquí tenemos ya traducido al inglés, ya vamos a enseñar esa estrategia. Muchas gracias. A continuación, vamos a trabajar en la estrategia de búsqueda práctica. A continuación vamos a hacer la práctica de la estrategia de búsqueda. Vamos a iniciar entonces seleccionando las principales bases de datos, ¿sí? Para este ejercicio vamos a trabajar con PubMed. Segundo, se recomienda crear una carpeta en su escritorio de su computador para que pues, sea más fácil la organización. Entonces vamos al escritorio, tenemos una carpeta, ¿no es cierto? Vamos a poner una carpeta nueva que nos diga trabajo final de graduación. Ok. Una vez que tenemos nuestra carpeta, vamos a abrir Mendeley. Recuerde usted que debe tener Mendeley de Spot. Entonces abrimos Mendeley con nuestras credenciales. El software de Mendeley, la instalación y todo su manejo, puede encontrar también en algunos de mis videos aquí en mi canal. Entonces, aquí tenemos diferentes folders. Entonces, es recomendable, ¿no es cierto?, crear un nuevo folder. Vamos a poner trabajo final de graduación.
¿Ya? Entonces tenemos creado una carpeta en Mendeley. Vamos a ver qué más sigue. Luego, tener el ejemplo de la estrategia de búsqueda. Entonces decíamos nosotros que ponga por escrito la necesidad de la información. Ejemplo, necesito artículos científicos sobre cuidadores de pacientes con demencia y en donde se haya empleado test para evaluar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el tema que voy a investigar se trata de evaluación del síndrome del cuidador en pacientes con demencia y Alzheimer. Entonces, esta es la necesidad de la información que requiero. Entonces, inmediatamente es recomendable, por ejemplo, que usted estos términos vaya a un traductor. Si no maneja bien el inglés, vaya a un traductor. Se recomienda este que está bastante bueno y le ponga en inglés, ¿no? Una vez que usted tenga esta terminología en inglés, pues es necesario también que compare las palabras principales, que analice, por ejemplo, evaluación, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuidador, ¿sí? Por ejemplo, síndrome, por ejemplo, Alzheimer, ¿no es cierto? Demencia, por ejemplo, pacientes, ¿no es cierto? Y sobre todo, evaluación, ¿ya? Luego, preparar la estrategia de búsqueda. Entonces, con esto, pues es muy importante que usted lo haga en inglés porque recuperamos la mejor información acá. Vamos a ponerle test. Si recuerda, test o estos son los operadores booleanos, sí, siempre con mayúscula, o cuestionario. Estos asteriscos se denominaban los famosos truncados, entre paréntesis. Es decir, que esto, solo esto que nosotros le decimos a los buscadores de Google va a cifrarle, va a buscar en todo el repositorio científico. AND también es un operador booleano, ¿no es cierto? Demencia o Alzheimer, ¿sí? Este es otro operador booleano y vamos a incluir a los cuidadores, ¿sí? Vamos a truncar. Y con esta estrategia de búsqueda, ¿no es cierto? Con esta estrategia de búsqueda vamos a copiarlo y vamos a ir directamente a PubMed. ¿Cómo lo vamos a buscar? Recuerden que anteriormente le dejé los enlaces y también en la descripción de este video voy a dejar los enlaces. Solamente ponemos PubMed en el buscador y automáticamente nos sale este repositorio, ¿sí? Y colocamos, pegamos acá, ¿sí? Y vamos a buscar. Inmediatamente entonces nos sale bastante una totalidad. Enseguida los buscadores de Google nos van a hacer una búsqueda, ¿sí? De toda la literatura relacionada con esta estrategia de búsqueda, ¿sí? Aquí nosotros podemos ir trabajando, por ejemplo, se recomienda no literatura tan antigua, tan vieja, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle más o menos desde el 2019 al 2024, ¿sí? El rango. También, si usted quiere, nosotros queremos texto completo, pero si, por ejemplo, usted quiere solo textos gratis, pues lo marca nada más. Sí, entonces nosotros vamos a poner para esta ocasión textos completos, nada más, para no limitarle mucho, ¿sí? También, si nosotros queremos solo libros, si nosotros queremos ensayos, un metaanálisis, si nosotros queremos una revisión sistemática, sí, podemos marcarlo aquí. En ese caso, vamos a dejarlo abierto. Y la fecha de publicidad se recomienda, ¿no es cierto?, en un rango personalizado que lo acabamos de hacer, o 5 años atrás es recomendable, ¿sí? Una vez que aplicamos esos filtros, nos tenemos en plataforma todos los estudios disponibles. Tenemos 102 estudios y vamos a analizar esta información. Si no manejamos bien el español, pues en el Google Chrome, clic derecho, ¿no es cierto? Y traducir al español. Nos viene esta opción, al español, y se traduce todo, ¿no? Una vez que nosotros vamos a revisar, por ejemplo, el espectro no nos sirve mucho, ¿no? Evaluación tampoco nos sirve mucho. Aquí dice afecto en el paciente de la carga del cuidador con demencia. Miren, posiblemente nos puede servir, nos puede servir.
El efecto de la atención colaborativa, de la demencia, sí, el del síndrome del cuidador, la atención médica. Bueno, y aquí está bastante bueno este artículo. Vamos a suponer que vamos a seleccionar este artículo científico, ¿sí? Para este ejemplo. Entonces, inmediatamente tenemos, recuerde, todo esto le va a salir en inglés, ¿sí? Pero como nosotros, pues estamos, una estrategia buena también es si no manejamos también el inglés, traducirlo al español en la propia página. Clic derecho, traducir al español. Pues vamos a revisar este artículo científico. Entonces, una estrategia de búsqueda es encontrar un artículo científico FAR tal como nosotros vamos a ir completando acá, ¿no? Analiza el artículo faro. ¿Qué es un artículo faro? Una referencia que más se aproxime a mi estudio, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a analizar este artículo científico. ¿Qué vamos a analizar? Primerito, pues vamos a analizar el resumen, ¿no es cierto? El resumen, y aquí vamos a analizar las palabras claves que han utilizado en este artículo científico. También vamos a utilizar cómo han medido, ¿no es cierto? En qué tipo de población lo han realizado, cuánto tiempo se han demorado, cuántas personas han utilizado para llegar a las conclusiones. Pues todo eso nos va a ayudar a escoger la literatura científica, ¿sí? Sobre todo los principales resultados, ¿ya? Y luego, pues, la teoría con la que está realizada el estudio. Entonces, algo importantísimo que nos puede ayudar muchísimo, ¿no es cierto? Es, si es que este artículo mío está bastante bueno, este artículo científico está bastante bueno, revisar la bibliografía con la que ha sido, si los artículos similares, aquí en estas páginas siempre nos vienen artículos similares, ¿sí ven? Entonces contamos con muchos artículos similares, mire, ¿sí? Aquí hay, como nosotros habíamos puesto, escalas, cuestionarios, entonces sí existen cuidadores, ¿no es cierto? Miren, todos estos artículos científicos y las referencias que ha utilizado este artículo científico, ¿eh? Son 47. Si queremos mostrar todas las referencias, imagínense, tenemos una gran cantidad de información que aquí ya pudiéramos ir analizando para no estar un poco, pues para no estar de pronto un poco agobiados porque no existe más información. Entonces, una vez que ya haya escogido este artículo científico, haya decidido junto con mi tutor o de acuerdo a los criterios de búsqueda suyo, entonces vamos a ponerlo acá en donde dice full text. Hay artículos que son gratuitos y hay artículos que hay diferentes maneras que son privados de pagar, pero sí en ocasiones sí es posible recuperar esa información. Bueno, entonces vemos aquí está el artículo científico y aquí automáticamente nos va a salir para poderlo descargar. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros toda la información del artículo científico, ¿sí? Vamos a descargarlo aquí. Entonces aquí nos sale, ¿no? Vamos a descargarlo, ver PDF y aquí nos da la opción de descargar el artículo científico. Ejemplo, si nosotros queremos descargar otro artículo científico, este de acá, por ejemplo. ¿Sí? Igual, tal como lo había enseñado, analizamos el artículo, si me sirve, vemos PDF y automáticamente nos da el artículo científico, ¿sí? De nuestro tema de investigación. Lógicamente este viene en inglés, pero para leerlo bien nos pudiéramos ayudar del traductor, ¿no? Es una estrategia también para irlo leyendo. Ya con el tiempo, al transcurrir y hacer su trabajo de titulación, usted irá desarrollando también la habilidad de saber el inglés técnico, ¿no? Vamos a descargar este artículo científico, descargamos y nos vamos exclusivamente a la plataforma donde nosotros habíamos hecho, ¿no es cierto?, para guardar, ¿sí? Miren, hemos descargado ahí. Una vez que descargamos ya, nos vamos al famoso Mendeley para trabajar, ¿no es cierto? Identificamos en nuestro escritorio la carpeta y aquí tenemos. Y simplemente arrastramos, ¿no es cierto? Arrastramos el artículo a Mendeley. Este manejo más pausado
y más completo tenemos en otros videos que dejo acá en la descripción de este video. Y aquí está el artículo científico que nosotros nos hemos descargado. Mire usted. Si nosotros para comprobar habíamos dicho que ya nos da, estos son metadatos, todo lo que está acá se llaman metadatos. Pero para revisar, siempre yo recomiendo abrir el artículo científico e ir viendo si está correctamente escrito el título, si están bien los autores, el nombre de la revista científica, el año de publicación, el volumen, el ISUE, las páginas, el abstract, ¿no es cierto? Sí, el DOI y todos los metadatos que nosotros. Si faltara uno de estos, pues simple, nosotros buscamos aquí y completamos. Bueno, tenemos lista entonces la estrategia de búsqueda y listo para empezar nuestro trabajo de graduación. Espero que le haya servido este video para buscar literatura científica para su trabajo final de graduación. Acá en los comentarios me gustaría que me escriba algún tema específico que desearía usted que lo desarrolle o algún comentario. Muchas gracias.